Hola, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición del programa Hablemos de Salud, donde acercamos un poquito algunos temas interesantes de salud a la comunidad, a través de Facebook, Instagram y por supuesto YouTube, desde el Hospital Dr. Gustavo Fricke. Hoy día tenemos una invitada muy especial, la doctora Andrea Aguirre, neuróloga, que nos viene a hablar de un tema que es bien interesante y que cuya conmemoración se celebra también en estos días, que es el Día de la Esclerosis. Y aquí, doctora, me gustaría que me aclarara, porque uno tiene muchas confusiones respecto a esta enfermedad, especialmente porque hay, por ejemplo, el doctor Stephen Hawking, que era muy famoso y que tenía un tipo de esclerosis, y nosotros queremos saber, ¿existen varios tipos de esclerosis? Cuénteme, doctora, ¿de qué se trata la esclerosis? Ok, le cuento. Efectivamente hay distintos tipos de esclerosis que no están necesariamente relacionadas entre sí. La que se conmemora ahora, y de la cual vamos a hablar, es la esclerosis múltiple, ¿ya? Ambas, la esclerosis múltiple y la esclerosis lateral amiotrófica, son enfermedades que afectan al sistema nervioso, pero afectan a distintos componentes y tienen un pronóstico totalmente distinto. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad que, por desgracia, no tiene un tratamiento aún, no tiene un tratamiento efectivo o una cura, y en algún momento, efectivamente, aunque sea años después, llega a un desenlace fatal, ¿ya? En cambio, la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune, o sea, donde nuestro cuerpo ya ataca ya a sí mismo. Es un problema en la regulación de nuestros linfocitos, y lo que hace es, en vez de defendernos en forma efectiva contra virus y bacterias, ataca componentes del sistema nervioso central. En este caso, a una parte que se llama mielina, ¿ya? La mielina es una sustancia que cubre nuestras neuronas, ¿ya? Y que hace que la información entre una neurona y la otra se conduzca más rápido. Y es esa sustancia la que afecta la esclerosis múltiple. Ya. ¿Ya? Y porque da alguna edad en particular, le da a niños, le da a adultos, le da a adulto mayor. A ver, ese es uno de los principales problemas de la esclerosis múltiple, que es una enfermedad que afecta a gente joven, ¿ya? Principalmente entre los 20 y los 40 años. Entonces hay gente que está en plena actividad laboral, ¿ya? Para la esclerosis múltiple, además, es una enfermedad que cuesta reconocer, entonces los pacientes muchas veces pasan varios años antes de que se logre dar con el diagnóstico y empezar con un tratamiento efectivo que existe en esclerosis múltiple. En los últimos 20 años se han desarrollado un sinnúmero de terapias para el manejo de la esclerosis múltiple, y además de eso está incluida ahora en los programas GES y en el programa Ley Ricarte Soto, lo que garantiza al paciente un acceso a una terapia que es bastante costosa, pero que el paciente puede obtener a muy bajo costo o a costo cero en el caso de los beneficiarios de FONASA. Ya, en orden, porque mucha información. Primero, diga, ¿por qué te da? ¿Es una enfermedad hereditaria, genética, producto de algún factor ambiental? Cuéntame. Como muchas enfermedades hay varias teorías, ¿ya? Y ni cuando hay varias teorías para algo, quiere decir que ninguna es totalmente acertada. Se sabe que hay varios factores que podrían ser como predisponentes, ¿ya? Una es la genética, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo un hermano con esclerosis múltiple, un hermano gemelo, mi riesgo de padecer esclerosis es de un 40%. Pero un 40% no es el 100%, o sea, hay otros factores más. Hay otros factores involucrados, como el déficit de vitamina D. Es por eso que es tan importante medir los niveles de vitamina D en nuestra población, exponerse al sol y suplementarse cuando es necesario. En invierno, por ejemplo. En invierno, por ejemplo. Y además que nosotros tenemos baja exposición al sol, sobre todo desde la pandemia, en que hemos estado recluidos en nuestras casas mucho tiempo, ya salimos poco a tomar sol. Y bueno, hay otros factores también, como por ejemplo la infección por un virus que se llama Epstein-Barr, que es un virus que uno adquiere normalmente en la adolescencia, ¿ya? Pero que se ha descubierto que años más tarde puede favorecer o gatillar el desarrollo de esta enfermedad neurológica en personas que tenían predisposición. Entonces los factores no es uno solo, sino que son varios que se van sumando. Ya. Entonces, ya, sabemos entonces más o menos, o queremos saber de dónde viene.
¿Y cuáles son los síntomas, ya que son difíciles, ya que es tan difícil de identificar por uno mismo como para ir al médico y empezar a preocuparse de eso? Claro. A ver, es que justamente ese es el problema. Puede dar prácticamente cualquier síntoma neurológico, como por ejemplo, el síntoma más común es la pérdida de sensibilidad de un área, por ejemplo, de la mitad del cuerpo. Entonces uno puede ser una persona totalmente sana y un día despierta con una alteración sensitiva, como no sentir o sentir pinchazos en la mitad del cuerpo. Eso habitualmente después empieza a disminuir solito, sin ninguna intervención, como a las 2 semanas. Uno cree que le dio como un calambre o un adormecimiento así. Exacto. Muchas veces las personas sí consultan a urgencia y piensan que tienen un grado de estrés, por ejemplo, y que esa es la razón de sus síntomas. Incluso se podría confundir hasta con una ACV. Sí, de hecho a veces se confunde con accidente vascular, se toman escáner y esta es una enfermedad que tiene alteraciones de imagenológicas, pero que se ven solo en resonancia magnética. Entonces, llega la persona a consultar, se toma un escáner, sale normal y dice, ok, no hay nada, no hay ningún problema, esto debe haber sido tensional. Claro, una cosa ocasional nomás. Claro. Ya. Otro síntoma que es de presentación importante es algo que se llama una neuritis óptica, ¿ya? Las neuritis ópticas en el fondo son episodios que también se desarrollan en horas a días, en los cuales uno pierde la visión, ¿ya? Y esto es progresivo, no tan brusco. Primero muchas veces asociado a dolor ocular, después alteración para ver los colores, ¿ya? Y cuando es más severo se empieza a perder agudeza visual, o sea, uno empieza a ver menos, ¿ya? Y ese episodio se produce cuando la enfermedad afecta al nervio óptico, ¿ya? Eso ya es un cuadro más severo. Pero ahí uno lo podría confundir con otra cosa, e ir al oculista y no al neurólogo. O sea, pero los oftalmólogos están Los capacitados. oftalmólogos también conocen este cuadro. Entonces, efectivamente, a veces nos llegan los pacientes referidos por oftalmología para hacer el resto del estudio y ver si la enfermedad solo está afectando al nervio óptico o está afectando al resto del cerebro y la persona no lo sabía. ¿Y qué otro síntoma? También se puede producir como un déficit motor, o sea, lo mismo que yo despierto y tengo una dificultad, pero no para sentir, sino que para mover la mitad del cuerpo. Como debilidad muscular, una cosa así. Claro, o sea, dificultad, por ejemplo, para ponerse de pie, sentir la mano pesada, sentir a veces súper discreto, entonces hay simplemente como una asimetría en que yo siento una mano como más torpe que la otra. Como más caída. Digamos. Como más caída, o dificultad, si es la mano dominante, dificultad para escribir. ¿Ya? O sea, son en el fondo síntomas de déficit neurológico y el síntoma que yo tenga va a depender de qué área de mi cerebro esté afectada. Por ejemplo, si estuviera afectada la zona occipital, que es donde está la área con que yo logro ver, voy a tener también una alteración en mi campo visual. O sea, puedes ver que, por ejemplo, que yo un día empiezo a ver la mitad de las cosas y me doy cuenta porque ando chocando, porque de repente siento como que no soy capaz de leer un párrafo, etc. Ya, como con un solo ojo, digamos. Es que no es como que nuestro cerebro funciona cruzado, claro, entonces no es exacta, no es con un solo ojo, es como la mitad izquierda o la mitad derecha de mi campo, ¿ya? Y además, cuando afecta a la médula espinal, porque no solo afecta a nuestro cerebro, sino que también puede afectar a la médula, ¿ya? O sea, lo que está dentro de nuestra columna, que por ahí se transmite toda la información hacia las piernas y hacia los brazos, ¿ya? Se puede producir, por ejemplo, si es a esta altura, una disminución de fuerza desde la zona que afecta hacia abajo, con disminución de la sensibilidad, la fuerza, incluso con alteraciones para controlar los esfínteres. O sea, por ejemplo, síntomas mucho más graves. Esos son síntomas mucho más graves y cuando pasa eso muchas veces es cuando finalmente se hace el diagnóstico, porque es cuando la persona no acude a un servicio de urgencia. El problema es cuando los síntomas son más leves, como por ejemplo esto de no sentir, el hormigueo, porque ahí a veces la persona no consulta y dice, no, esto se me va a pasar. Claro, sí. Y a veces ocurre que la persona lo asocia con actividad en el gimnasio, o lo que usted está señalando con estrés, que es bastante común. Entonces no. Y a nosotros muchas veces nos pasa que cuando finalmente hacemos el diagnóstico, preguntando hacia atrás, el paciente ha presentado 1 año, 2 años antes, síntomas neurológicos transitorios, ¿ya? Pero a los cuales no se les dio importancia, o él mismo, o incluso consultando a médico tampoco se atribuyó una causa más grave.
Ya, pero usted me estaba contando que, aparte me imagino que de las preguntas que le hacen al paciente, usted habló también de la resonancia. ¿Cuáles son los métodos que utilizan para diagnosticar? ¿Son esos dos? O sea, son esos dos, pero algunas cosas más. En el fondo, cuando un paciente nos llega con estas características, sobre todo pacientes jóvenes, como yo les decía, ¿ya? Uno piensa en esto, inmediatamente hay que hacer una resonancia, no solo del cerebro, sino que de nuestro cerebro y, como les comentaba, de la médula espinal, ¿ya? Y en el caso de que se afecte el ojo, también una resonancia de la órbita, ¿ya? En esa resonancia vamos a ver lesiones que se llaman lesiones que brillan, ¿ya? Y que cuando son muy agudas, o sea, cuando son cuadros que están desarrollándose, captan medio de contraste. Entonces nosotros pedimos resonancia con inyección de un contraste a la venita que permite hacer que se vean mejor las zonas que están más afectadas, ¿ya? Además de eso, en algunos casos es necesario hacer un examen que se llama punción lumbar, ¿ya? Donde con una aguja se extrae líquido el que está que se llama líquido cefalorraquídeo, que es el que está alrededor de la médula, y ese líquido se manda a analizar. Y ahí yo puedo ver que la actividad inmunológica está aumentada en ese líquido. Ya. ¿Ya? Sumando las tres cosas, la clínica del paciente, más la resonancia, más el líquido cefalorraquídeo, yo puedo confirmar el diagnóstico. Y también puedo ver la etapificación de la enfermedad, o sea, en qué etapa está, o exacto, cuál es su desarrollo. Y el tipo, porque dentro de la esclerosis múltiple hay dos tipos principales. La más común se llama remitente recurrente, ¿ya? Que la enfermedad consiste en que yo tengo un síntoma neurológico, ¿ya? Ese síntoma se empieza a recuperar, porque son pacientes jóvenes, se recuperan fácilmente. Ya. Después yo quedo sin ningún síntoma y en un tiempo variable, que pueden ser 6 meses después, un año después, vuelvo a tener otro déficit neurológico, que puede ser el mismo o puede ser otra zona del cerebro afectada, ¿ya? Esos casos se llama remitente recurrente o brote remisión. Claro. Brote se le llama cuando yo tengo el ataque y la remisión cuando me recupero. Ya. ¿Ya? Pero si yo no empiezo un tratamiento adecuado para modular mi sistema inmune, voy a tener otro brote. Se reduce la posibilidad del brote, digamos. ¿Y cuál es el otro tipo de, usted mencionó una de las, ¿cuál es el otro tipo? La otra es una que, gracias a Dios, afecta más o menos al 10% de los pacientes, o sea, es más rara, que se llama primaria progresiva, en la cual yo voy teniendo síntomas que se acumulan. No tengo una crisis y que después mis síntomas vuelvan a cero, sino que progresivamente se van sumando síntomas. Y esa es una variedad más agresiva, ya con más mal pronóstico y es más difícil de tratar. Afortunadamente es menor la cantidad de población que la tiene. Afortunadamente es menos la cantidad de gente y ahora contamos, desde que está Ley Ricarte Soto, tenemos el único tratamiento que está aprobado en el mundo para primaria progresiva dentro de la ley. Maravilloso. Lo cual ha sido genial para nuestra población. ¿Citan Ricarte se considera una enfermedad rara? ¿Es una enfermedad de poca prevalencia en la población? Es una enfermedad de poca prevalencia. Para nosotros los neurólogos es más común porque, claro, nosotros la vemos, nosotros tenemos más de 100 pacientes en el hospital, ¿ya? Pero si uno lo ve en términos de comparación, por ejemplo, con diabetes, claro, es una enfermedad mucho más rara. Bueno, es que la diabetes es una enfermedad que ha invadido los hogares de muchas familias. Claro, por supuesto. Sí. Ya, entonces tenemos cómo se detecta, cuáles son los síntomas. ¿Existe una forma, bueno, yo sé que a lo mejor no, pero existe alguna forma de prevenir o de ayudarse un poco para no adquirirla? Si es que, yo sé que es multifactorial y que hay muchas cosas que inciden, pero ¿hay algo que uno pueda hacer para ayudarse un poco? Lo más importante, mantener niveles de vitamina D adecuados en la sangre, o sea, exponerse al sol cuando tenemos acceso a poder hacerlo, medir mis niveles de vitamina D, suplementarme con vitamina D, ¿ya? Lo otro, también hay cierta relación con la dieta y esto afecta a todas las enfermedades que son autoinmunes. En general, el alto consumo de alimentos procesados, ya, todo lo que viene envuelto, eso, alimento procesado. Y todo lo que celebra su día, el día del completo, el día de la hamburguesa, el día de la papa frita. Claro, efectivamente. Todas las grasas reutilizadas, ya, los aceites no refinados, etcétera, ya aumentan la probabilidad de que se altere mi flora intestinal. Y hay una relación importante entre la flora intestinal y las enfermedades que afectan a mi sistema inmune y a mi cerebro, ¿ya? Entonces hay una frase que dice, tú eres lo que comes.
Entonces, ¿qué otra cosa nosotros podemos hacer para prevenir el desarrollo de enfermedades inmunológicas? ¿Ya? Aumentar, esto suena de perogrullo, pero uno de verdad no lo hace, aumentar el consumo de frutas y verduras, aumentar el consumo de alimentos que se llaman antiinflamatorios. Hay complementos, por ejemplo, la canela, el jengibre, que tienen un rol antiinflamatorio en nuestro intestino. Y evitar lo que inflaman. Y evitar lo que inflama. Y entre ellos está el azúcar. Entre ellos está el azúcar, los sustitutos del azúcar también, ¿ya? ¿También son inflamatorios? También la carne roja procesada, ¿ya? Y al revés, ¿qué debiéramos comer? Más pescado, aceite de oliva, frutos secos, ¿ya? Una dieta más bien mediterránea. Al final resulta que la dieta incide... La dieta influye en la mayoría de las enfermedades de nuestro, como más actuales, o por lo menos eso es lo que la evidencia nos ha estado mostrando. Ya, y usted habló también de las terapias que se están desarrollando por lo menos aquí en el hospital, pero que también podríamos suponer que están desarrollándose en otros centros de salud. Exacto. A ¿Cuáles ver, son esas? en esclerosis múltiple hay dos tipos de terapias, ¿ya? Una que es para cuando uno presenta el brote de la enfermedad, que son estas crisis en las cuales uno se presenta con un déficit neurológico, y esos son corticoides endovenosos. Tiene que ser endovenoso, o sea, el paciente debe ser hospitalizado. Ya no sirve una terapia oral, no, tiene que ser hospitalizado. Y existe otra terapia que es a largo plazo, que es para regular el funcionamiento de nuestro sistema inmune, o sea, para que nuestros linfocitos dejen de atacarnos a nosotros mismos, ¿ya? Para eso, nosotros postulamos al paciente al programa GES. Existe un centro de evaluación en Santiago, en el Hospital Barros Luco, ¿ya? Que es un centro donde acuden todos los pacientes con esclerosis múltiple del país para su primera evaluación. Y ahí hay un equipo completo de psicólogo, kinesiólogo, neuropsicólogo, neurólogo, por supuesto, que hace una evaluación completa, ¿ya? Según eso, ya vemos con cuál de los tratamientos vamos a comenzar. ¿Ya? Hay tratamientos que son más adecuados para mujeres que están en edad fértil porque permiten mantener el embarazo. Hay otros tratamientos que no, que están contraindicados en embarazo, pero que son más potentes. Entonces, depende mucho también de en qué etapa de la vida está el paciente, de su género, de si quiere tener hijos el inmediato o más adelante. ¿Complejo? Sí, es súper complejo. Y es cierto, porque claro, los pacientes están todos en edad... Son pacientes en edad reproductiva y trabajando. Y también tiene que ser un tratamiento que permita al paciente mantener su actividad laboral, ¿ya? Por ejemplo, hay fármacos que se inyectan en domicilio 3 veces por semana, ¿ya? Pero hay también fármacos que ya son de segunda línea, que uno los usa cuando fallan los primeros, ¿ya? Que se inyectan cada 6 meses. ¿Ya? Y eso permite al paciente mayor independencia. ¿Cómo tener una vida normal? Tener una vida mucho más normal con su trabajo. Y efectivamente, y me imagino que ya que están en la cartera y que son probados, son efectivos. Sí, son efectivos. Tenemos tratamientos que se llaman de primera línea, que son con los cuales nosotros iniciamos, ¿ya? Y que esos disminuyen los brotes más o menos un 30%. Si esos fármacos fallan, o sea, si el paciente sigue teniendo brotes a pesar de ese tratamiento, nosotros lo postulamos a la plataforma que se llama Ley Ricarte-Soto para obtener un fármaco más potente, ¿ya? Y esos fármacos pueden reducir tanto la progresión de la enfermedad como la posibilidad de tener un brote, ¿ya? Más o menos en un 70-80%, o sea, son fármacos más efectivos. Son bien potentes. Son bien potentes, sí. No, esta enfermedad todavía no se ha descubierto una forma de detener la enfermedad, pero sí con los fármacos uno logra, por supuesto, alargar la vida, alargar la calidad de vida y mejorar y alargar el tiempo en que la persona se mantiene funcional, se mantiene trabajando, se mantiene controlada. Sí. Como cualquier enfermedad crónica. Pero si yo suspendo el tratamiento, por supuesto, aumenta mi probabilidad de volver a tener una crisis. Y las crisis, una vez que se van sumando, van dejando secuelas. Van dejando, por ejemplo, dificultades para caminar, dificultades en el procesamiento de la información a nivel cognitivo, en algunos casos dificultades, por ejemplo, para el control esfinteriano, ¿ya? O sea, una vez que yo voy teniendo más brotes, nunca la capacidad de mi cerebro para volver como al basal, a la normalidad, después ya no va siendo la misma. La capacidad de reponerse se va... La capacidad de reponerse se va alterando. Se llama neuroplasticidad para nosotros.
Eso va disminuyendo. Ya, y bueno, y supongo, pero la esperanza de vida es media, alta. Con los fármacos nuevos, la esperanza de vida es similar a la de las personas que no portan la enfermedad. Ya, antes, a mí me tocó vivir cuando estaba haciendo la especialidad, la era pretratamiento. Y hoy, ahí, por supuesto, el pronóstico era mucho más malo, no sé, veíamos pacientes jóvenes quedar en silla de ruedas. Y ahora, en la medida que estamos pudiendo llegar con tratamiento antes, eso ya se está viendo cada vez menos. Bueno, y las personas que están en su casa, ¿cómo llegan a un tratamiento? ¿Pasan en su consultorio, los evalúan y pasan a...? Ya, primero es muy importante que si yo tengo un déficit neurológico, o sea, por ejemplo, pierdo la sensibilidad de la mitad del cuerpo, la fuerza de la mitad del cuerpo, la capacidad para ver bien con un ojito, empiezo a ver doble, eso no es normal, ¿ya? Y la gran mayoría de las veces no es desencadenado por estrés, ¿ya? Sino que cuando yo tengo que lograr acceder a un especialista, ya para eso los médicos generales que están en atención primaria durante su carrera tienen clases de esto, ¿ya? O sea, debieran derivar atención secundaria, porque es verdad que ellos a nivel de atención primaria no tienen la posibilidad de hacer una resonancia magnética, que es la que finalmente le pone como la firma al diagnóstico. Pero sí pueden alertar. Pero sí pueden alertar y derivar al paciente a neurología. Más importante es que los servicios de urgencia sean capaces de detectar estos síntomas neurológicos, ¿ya? Y poner ojo, y decir, no es normal que una persona de 30 años pierda la fuerza de la mitad del cuerpo, y ir un poco más allá, investigar, ¿ya? Y derivar a los policlínicos de neurología. Y de ahí, bueno, continúa el tratamiento y entran a ley Ricarte. Primero a GES, como lo explicaba, y si falla en ese tratamiento, a ley Ricarte. Ah, maravilloso. Me imagino, pero hay más enfermedades que son desmielificantes. Desmielinizantes. Eso. Cuando uno habla de desmielinizante se refiere a toda enfermedad que afecte la mielina del sistema nervioso, ¿ya? Existe otra enfermedad que es parecida a la esclerosis múltiple que se llama neuromielitis óptica, ¿ya? Que tiene síntomas muy similares, también puede producir disminución de la visión de un ojito, también puede producir paraparesia, que es disminución de la fuerza desde un nivel hacia abajo, ¿ya? Y esos son los dos síntomas principales, y en general es una enfermedad que es más severa, pero para la cual también se cuenta con tratamiento actualmente. Para hacer la diferencia entre una y otra, generalmente eso ya se hace a nivel de especialidad. Es muy difícil que un médico general pueda llegar a establecer la diferencia entre una enfermedad y otra. Pero sí lo hace un neurólogo, y que es a donde habría que derivar a una persona cuando tenga cualquiera de estos síntomas. Exacto, sí. Una de las diferencias clínicas para nosotros es que la neuromielitis es de personas un poco más mayores, ya no es de personas de 20 años, sino que habitualmente es como entre los 40 y 50 se hace el diagnóstico. Pero siempre hay excepciones. Tenemos gente jovencita con neuromielitis y tenemos gente que debutó con esclerosis después de los 40. Ya siempre, como todo, siempre hay una excepción. Y como todo, mientras antes se diagnostique, es mejor. Sí, por supuesto, el pronóstico es muy distinto cuando uno inicia tratamiento después del primer brote versus una persona que ya lleva 5 o 6 años de enfermedad. Y ya que sabemos que hay una diferencia entre la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica y otras enfermedades desmielinizantes. Entonces, le agradecemos a la doctora Aguirre su intervención, que nos enseñó muchísimo y sobre todo a cuidarnos y a entender también, especialmente, que la alimentación y la vitamina D importan mucho, especialmente para la salud de nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso. Los dejamos invitados, por supuesto, a que nos sigan acompañando en otra edición de Hablemos de Salud por Facebook, YouTube e Instagram. Gracias, hasta luego.